Hola, muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente a este canal, ¿sí? Con esto vamos a comenzar con nuestra tercera clase con esta modalidad de aprendizaje a distancia. Bueno, pues este tema que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con los temas que hemos visto anteriormente. Hemos visto en estos días lo que es el sector primario y el sector secundario. Pues ahora es turno de conocer un poco de lo que es el sector terciario, ¿sí? Ok, el sector primario, recuerden que es aquel que extrae los recursos naturales. El sector secundario es aquel que los transforma, ¿sí? Y el terciario se dedica a... Ok, es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar, chicos, que el sector terciario, a diferencia de los otros, no se encarga ni de tener productos, ni de realizarlos, ni de extracción. Al contrario, este se va a dedicar a brindarlos a nosotros como sociedad, ¿sí? Una vez que se extrae el recurso natural, que se modifica, pues obviamente viene la venta. Y esto es exactamente lo que hace el sector terciario. Bueno, pues vamos a comenzar con esto como una pequeña introducción. Pero bien, bueno, como ya les mencionaba, este sector terciario también es conocido como el sector de los servicios, porque este pone a disposición actividades que son básicas para nosotros y que pues son de necesidades que tenemos día con día, ¿sí? Como es, por ejemplo, ir al médico cuando nos enfermamos, este está prestando un servicio, ¿sí? Nosotros cuando vamos como por ejemplo de turistas, cuando vamos de viaje, todos esos servicios también son del sector, terciario. Ok. Pues como este sector realiza todo esto, se refiere más como en lo económico, pues entonces este sector se va a dividir en varias ramas al igual que los otros sectores, especificando de qué se refiere cada una de ellas, para poderlo entender mejor. Bueno, pues ahorita les voy a explicar de uno por uno cuáles son y qué es lo que conlleva, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a ver es el de servicios. Ok, este es el de servicios sociales, es decir, aquellos que son destinados para las personas, para la sociedad, para nosotros, ¿sí? Estos tratan de, se puede decir que atender nuestras necesidades cotidianas, como son, por ejemplo, les mencionaba hace ratito, la sanidad cuando nos enfermamos, para ir al doctor, para recibir educación. De hecho, cuando ustedes asisten a una escuela, el maestro está dando clases, está prestando ese servicio. Y esto es lo que se refiere a los servicios sociales. Más adelante vamos a ver también cómo son en base a la alimentación y cubrir pues nuestras necesidades que nosotros tenemos. Si se fijan, estos sectores lo que tienen en común es que cubren nuestras necesidades en base a lo que ellos producen, ¿sí? El sector primario cubre nuestras necesidades en cuestión de extraer los recursos. El sector secundario cubre nuestras necesidades al darnos, por ejemplo, la elaboración del producto para utilizarlo, consumirlo. Y el sector terciario va a cubrir nuestras necesidades de los servicios que nosotros día con día necesitamos para para nuestra vida cotidiana, por así decirlo, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, llevar los productos, que eso sería, por ejemplo, un trabajo, que eso es una parte fundamental en nosotros, el trabajo para tener un sustento económico. Bueno, entonces este es el servicio de servicios sociales. El siguiente, chicos,
vamos a ver que son los servicios al consumidor. Es decir, estos servicios son los que se nos van a dar, pero estas no son como necesidades básicas, estas son necesidades secundarias, tales como cuando nosotros vamos, por ejemplo, de vacaciones, cuando nosotros salimos, yo les mencionaba, en otros lados cuando vamos de turistas, cuando vamos a un restaurante y a nosotros en estos restaurantes nos ofrecen el servicio. Es un trabajo en el cual el sector va a estar trabajando constantemente para la economía, ¿sí? Entonces, el de necesidades, por así decirlo, básicas, son los servicios que cubren a nosotros para nuestra salud, para favorecer lo primordial en nosotros. Como por ejemplo, es mucho más importante y por eso son primarios y secundarios. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de una idea principal es como lo más importante, lo más relevante, lo que es el punto clave para todo, ¿sí? Y el secundario pues es eso que complementa. En esta parte es exactamente lo mismo. Estos servicios, los servicios que son primarios son aquellos que a nosotros utilizamos para defendernos en la vida, como es por ejemplo que ustedes reciban educación para poderse enfrentar y estar preparados, capacitados para un trabajo. Y, por ejemplo, estos servicios al consumidor ya son como un poquito más relacionados a aquellos que se ofrecen cuando nosotros vamos de viaje o a lo mejor como un hobby, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí se entiende la diferencia de ambos. Ok, el siguiente son los servicios, pero que ofrece para las empresas, ¿sí? Es decir, son aquellos que brindan servicios para apoyar a las empresas. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de publicaciones, de publicidad. Estos servicios ya van un poquito más relacionados con el comercio, que es justamente el servicio que vamos a ver a continuación. Este de servicio a las empresas es el que ayuda como a ver cuáles son las necesidades que necesita para que la gente la conozca y comiencen a, se puede decir, a consumir lo que la empresa está produciendo, ¿sí? Entonces, esto es más como de publicidad. El siguiente servicio, chicos, es el de distribución, ¿sí? Ahora sí es el que yo les mencionaba, que es uno de los más centrales. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Digamos que este servicio de distribución es el que se va a encargar de los medios de transporte que van a utilizar para desplazar los productos y los alimentos a través de todo el mundo, ¿sí? El sector terciario es predominante precisamente por la economía. Como yo les decía, es el que se encarga más en la parte de producir, no tanto como productos o recursos, sino capital. Se refiere más a la economía. Y pues bueno, nosotros lo hemos visto que este sector, el de distribución, ahorita es uno de los más importantes. No siempre ha sido el más importante, chicos. Así como han cambiado los sectores de importancia, estos han cambiado a través de lo que ha pasado con México, en el transcurso de México, ¿sí? Como por ejemplo nos mencionaban que para el año de 1960 el sector más importante era el primario.
ya que se dedicaba pues precisamente para cubrir las necesidades de los pobladores. Pero para 1980, que estamos hablando de 20 años, ya había bastantes cambios en los cuales pues ya había mucho más gente y por ende pues ya buscaban ya no era nada más como de consumir, sino también ya de empezar a elaborar para levantar pequeñas empresas y empezar fábricas y así para empezar a trabajar. Pero para el año de eso fue en 1980, pero ya para en estas fechas, donde ya México tiene una población muy extensa, pues obviamente que este sector es uno de los más importantes. Nosotros debemos de saber que más o menos el 65% de la población de México se dedica precisamente a ofrecer estos servicios o bien comercializarlos, como es el comercio, que es una actividad de las que más aquí nos habla, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también es importante mencionar que en esto de las actividades económicas, el sector del comercio, del transporte y del turismo son de los que son más importantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a mencionarles el del transporte. El del transporte, pues obviamente, como su nombre lo dice, es aquel que va a transportar, a llevar, a traer aquellos productos que realizaron las actividades secundarias, y por ejemplo son los alimentos enlatados y aquellos productos que nosotros utilizamos en la vida diaria. Y estos pueden ser transportados por transporte aéreo, por transportes terrestres o bien puede ser en ferrocarriles, pero más que nada aquí uno de los más importantes, o sea, el tren, pero uno de los más importantes es en los barcos, o en los buques, porque pues este transporte es muy grande a diferencia de los demás. Entonces pues se puede transportar muchísimo más mercancía que los otros, Y precisamente esto pues va a ser cantidades muy grandes en las cuales pues vamos a ver aquí si son a lo mejor que sea nada más la compra y venta, por así decirlo, compra y venta de productos, pero si son, por ejemplo, nada más en la República Mexicana. O puede ser nada más el comercio entre el mismo país. Pero cuando hablamos, por ejemplo, que ya es internacional, pues puede hacer esas entregas a todos los lugares que estén destinados. Entonces es uno de los más importantes y que pues de cierta forma más grandes dentro de la venta de mayoreo, ¿sí? Nosotros como sabemos, por ejemplo, la venta de mayoreo de menudeo es la de mayoreo, pues su nombre lo dice, de mayoría, es por grandes cantidades, grandes masas, Y por menudeo, pues son pequeños en los que a lo mejor las empresas lo hacen para dispersarlos en la misma población, ¿sí? Cabe mencionar que esta práctica, chicos, del comercio siempre ha existido. Yo les mencionaba como por ejemplo, en una ocasión vimos en historia cómo es que empezó esto del comercio. Antes de existir, por ejemplo, esto del intercambio de cosas por dinero, acuérdense que antes existía el famoso trueque. ¿Sí recuerdan que habíamos mencionado que era el trueque? ¿Sí o no? Ok, vamos a fomentarlo de todas formas, a volverlo a reincorporar a esto, ¿sí? Para entenderlo mejor. Cuando hablamos del trueque, chicos, es el intercambio que ellos tenían. Por ejemplo, unos cosechaban maíz, otros cosechaban el frijol. Cuando ya tenían los productos listos, que ya los tenían, ellos intercambiaban a lo mejor 1 kilo de frijol por 1 de maíz. Así ellos iban viendo quiénes tenían varias cosas y qué es lo que yo podía ofrecer a cambio de ellas. Entonces, de cierta forma, no era como un intercambio de dinero y producto, sino era entre productos, pero era equivalente. Entonces, desde este punto ya estamos viendo que están intercambiando en lo que es los primeros pasos del comercio,
¿sí? Ok, bueno, pues entonces vemos cómo desde un principio el trueque, el comercio, siempre ha sido una parte elemental para sustento de la misma sociedad. Ok, el comercio, digamos que pues se puede también clasificar de acuerdo a si son pequeños, como es una pequeña empresa, o por ejemplo el mismo mercado, ¿sí? Los mercados a los que nosotros asistimos para comprar nuestro mandado, o aquellos, por ejemplo, microempresas como son las tiendas, como son, varios de sus papás me habían comentado que son comerciantes, de hecho el mío también es comerciante. Entonces con eso estamos viendo que el comercio pues se puede clasificar en pequeños, pero también puede ser muy extenso, como es dependiendo el negocio del que estemos hablando. Como por ejemplo, no es lo mismo hablar de una microempresa como es una tienda, como una empresa que tiene ya cadenas, como son por ejemplo los centros comerciales a los que nosotros asistimos, como Soriana, por ejemplo, hasta el simple Oxxo ya son cadenas que no solamente es nada más aquí, ya en muchos lugares existen estas cadenas de tiendas de autoservicio. Entonces, esto es lo que va a variar. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del comercio, nosotros también debemos de saber si el comercio es externo o interno, es lo que yo les mencionaba. Cuando es un comercio interno, es decir, que son aquellos que son dentro del mismo país, es decir, que los productos son llevados, intercambiados, se dedican a la compra y venta, pero dentro de la misma población del país. Pero cuando hablamos ya de productos, por ejemplo, ya de un comercio externo, ya estamos hablando de aquellos países que hacen compra y venta de sus mismos productos. Aquí, por ejemplo, hay muchísimas cosas que la mayoría vienen ¿de dónde? De China. Cuando nosotros hablamos de los productos que tenemos aquí en México, la mayoría son chinos o de Estados Unidos. Entonces, precisamente esta es una de las cosas que el sector terciario se va a dedicar. No sé si se entendió bien lo que hace el sector terciario. Yo espero que sí. Y de todas formas, chicos, vamos a realizar igual, como les mencioné, pues siempre vamos a hacer unas actividades para reforzar esto, ¿sí? Lo que aquí es importante es que ustedes sepan identificar las características, no que conceptualicen, el comercio es esto, no, que lo entiendamos. Recuerden que yo siempre les he dicho que a mí me gusta más que ustedes me entiendan conforme ustedes puedan comprobar lo que yo les estoy diciendo con lo que ustedes ven en su exterior, en su entorno. ¿Por qué? Porque va a tener un valor más significativo a que yo se los esté diciendo para que lo memoricen, sin saber si a lo mejor es cierto o no es cierto. Pero cuando nosotros realizamos algo y lo comprobamos o lo vemos, pues es mucho más fácil de adquirirle ese valor y más un poco más de entendimiento de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces esto es lo importante, chicos. De manera rápida vuelvo a retomar esto, ¿sí? Actividades primarias, aquellos que se encargan de extraer productos de la naturaleza, recursos naturales, orgánicos, ¿sí? Actividades secundarias, aquellos que convierten los materiales de actividades primarias los transforman o los combinan o los procesan para la venta, ¿sí? O sea, esos los transforman. Y el sector terciario es aquel que se va a encargar en la distribución, ¿sí? En lo económico. O sea, uno recolecta, el otro lo transforma y el otro lo vende, lo comercializa. Bueno, como les decía, entonces se va a caracterizar por los servicios. El sector dedicado a brindar servicios, no de producción, sino más bien para favorecer al capital.
¿sí? A la capital. El capital, pues hablamos del dinero y que, como les menciono, ha sido una parte fundamental en estas fechas, lo que ha sido, pues, las actividades que ofrecen esos servicios, ya sean básicas, como les mencionaba, de los medios de salud, cuando nosotros vamos a la escuela, cuando, por ejemplo, hasta legales, cuando vamos nosotros a realizar con un abogado o algo, pues precisamente estos son servicios que se están prestando para nuestra vida diaria, que nosotros vemos y que son importantes. Pero también son secundarios, como son cuando simplemente vamos al cine, cuando nosotros vamos a otros lugares a visitar, a conocer, en los hoteles y así. Esos son otros servicios que también son del sector terciario. Y también aquellos que nos van a dar la facilidad para, por ejemplo, el comercio. Ok. Bueno, chicos, pues entonces, si queda alguna duda, con mucho gusto, ya saben, yo se la resuelvo. Creo que estos sectores van ligados y por lo tanto pues es más fácil entenderlos porque es uno tras otro, Entonces uno hace y ahí va la respuesta del otro y el otro ya después ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Uno extrae, otro transforma, el otro vende, ¿sí? Y así es como van a realizar, ¿sí? Y que van a tener que estar de cierta forma unidos siempre, porque no podríamos tener la venta si no tenemos los productos y si no tenemos de dónde sacar los productos. Por eso son que son ligados sumamente y tienen que ir en engrane para que funcione. Como por ejemplo, en las bicicletas hay engranes chiquitos y hay grandes, hay medianos, no sé. Pero con un engrane por muy chiquito o el más grande que falle, ya la cadena se afloja y ya no funciona. Así es precisamente esto, ¿sí? Si nosotros no cultivamos, si el sector primario no se dedica a cultivar, a cuidarlo, pues no va a poder producir. El sector secundario no tendría que transformar y por lo tanto, pues el sector terciario pues no tendría que vender. Entonces es por eso la importancia de estos sectores. Bueno, chicos, espero que sí haya quedado claro de qué se refiere cada de los sectores que hemos estado viendo en estas clases. Con esto me despido y pues vamos a realizar nuestra actividad, ¿va? Bueno, en un ratito nos vemos. Bye.